En esta sesión vamos a referirnos a una cuestión muy importante que tiene que ver con un poema de Pablo Neruda. Pablo Neruda escribe en un momento dado una oda referida al primer día del año nuevo. Concretamente, aquí detrás tenemos el título específico del poema para que en cualquier momento de la sesión se sepa a qué nos referimos. Oda al primer día del año. Oda al primer día de un año nuevo. No tanto porque en cualquier momento estemos en unas fechas comparables a estas, sino porque Pablo Neruda, entre otras cuestiones, ha sido un poeta muy discutido, muy polemizado por unos y por otros, debido a que, además de poeta, fue político y se comprometió políticamente con unas ideologías que han sido muy discutidas a lo largo de su historia y que han sido muy debatidas, ideologías que, como todas las ideologías, tienen como objetivo enfrentarse a las ideologías contrarias sin discutir sus propios fundamentos. De todos modos, la literatura nos exige interpretar los materiales literarios, entre los cuales, indudablemente, el autor ocupa un lugar muy importante, un lugar muy destacado, pero esto no debe hacernos nunca olvidar que más importante que el autor es su literatura, aunque el autor sea una causa inextinguible de ella. De cualquier manera, Pablo Neruda, como Jorge Luis Borges y como todos los escritores, tienen seguidores, detractores, pero lo que exigen estos autores, como lo que exige su literatura, son intérpretes. Es decir, que aunque hoy día se utiliza la palabra seguidor para hacer referencia a cualquier cosa, se dice fulano tiene seguidores, mengano tiene seguidores, y también tiene detractores, pero es que eso es irrelevante. Es irrelevante desde el punto de vista de las exigencias que la obra de una persona exige. La obra de una persona no exige seguidores, exige intérpretes, y a ser intérprete de alguien no llega realmente cualquiera. La mayor parte de la gente tiene seguidores, como el flautista de Hamelín tenía seguidores en su ejército de musoritas, en su ejército de ratas, pero en realidad nadie sabría entre esos ratones interpretar la tonalidad desde la cual supuestamente el flautista de Hamelín tocaba su flauta. Es decir, que no es lo mismo un seguidor que un intérprete. Prácticamente un seguidor es lo mismo que un detractor, pero en dirección contraria. Lo que importa realmente, lo que mide realmente la calidad de un autor o de una obra literaria, son los intérpretes y las interpretaciones que estos intérpretes sean capaces de hacer. Entonces aquí no entraremos en si Pablo Neruda fue o no comunista, si fue esto, si fue aquello. Nosotros vamos a referirnos aquí vamos a hacer referencia a Pablo Neruda como poeta, como autor de esta oda dedicada al primer día de un nuevo año, al primer día del año nuevo, y vamos a examinar cuáles son las ideas objetivadas formalmente en estos materiales literarios del poema, de la oda en concreto de Pablo Neruda. Cabe advertir que las ideologías con frecuencia estropean enormemente las interpretaciones no solo literarias, sino las interpretaciones científicas que se hagan de cualquier tipo de obra. Por lo tanto, aquí las descartamos y subrayo una vez más que yo no he hablado nunca ni hablaré jamás en nombre de ninguna ideología, en nombre de ninguna filosofía y en nombre de ninguna religión. Yo expongo conocimientos y hablo en nombre de los conocimientos de los que dispongo. Que cualesquiera otras personas quieran hacer uso, bajo su responsabilidad, de mis conocimientos o de mis saberes en nombre de esta o de aquella ideología, filosofía o religión, eso es cosa de ellos, pero yo he sido siempre, en todo caso, un intérprete de obras literarias, de autores literarios, he sido un intérprete de ideologías ajenas, de filosofías ajenas, y de religiones ajenas, pero no comulgo ni me identifico ni con ninguna ideología, ni con ninguna filosofía, ni con ninguna religión. Tengo una obra propia que, mejor o peor, es a lo que me dedico, en definitiva, a interpretar la literatura desde una obra propia, con coordenadas propias y específicas, dentro de un intertexto histórico y literario y cultural del que formo parte, pero no suscribo ningún tipo de filosofía, ningún tipo de ideología, ni ningún tipo de religión. Y esto conviene advertirlo cuando se va a hacer referencia a un autor tan intervenido ideológicamente como es el caso de Pablo Neruda, como también lo ha sido Rafael Alberti. Tengas en cuenta que entre los poetas las relaciones no son siempre precisamente cordiales, sino que hay
poetas que como Miguel Hernández consideraban a Rafael Alberti un traidor y un impostor, poetas como Luis Cernuda, que consideraban a Dámaso Alonso igualmente como un traidor y como un impostor, etcétera, etcétera. Entonces, las relaciones entre poetas, como Pedro Salinas, que consideraba al propio Luis Cernuda como una especie de licenciado vidriera, tiquismiquis y frágil, o como la mayor parte de los miembros de la generación del 27, que siempre se mostraron como si fueran vírgenes e inocentes ante cualquier tipo de adversidad, pues consideraran en ocasiones a Juan Ramón Jiménez como un tiquismiquis maniático, entre otras cosas. Entonces no vamos a entrar en estos detalles que son muy apetitosos para cualquier tipo de chismografía y para cualquier tipo de imbécil que se quiera ocupar de ellos, pero no es nuestro caso. Aquí vamos a referirnos a Pablo Neruda y somos conscientes de que las ideologías son formas de organizar la ignorancia colectiva, son formas de organizar emocionalmente la ignorancia colectiva. Sabemos que a lo largo de la historia las ideologías no siempre han existido, las ideologías surgen sobre todo en la edad contemporánea, surgen sobre todo como consecuencia de la Ilustración y de una reorganización del concepto de democracia articulado en ideologías. Es decir, piénsese que la democracia es un sistema de gobierno que se basa en el enfrentamiento de unas ideologías con otras, para de esta manera tener así asegurado el enfrentamiento de la población y mantener a la población debidamente desunida, mientras que el que controla la organización o desorganización de las ideologías controla el sistema. Antes de que hubiera ideologías, lo que había era básicamente creencias monopolizadas no por la política o por la democracia como sistema político, sino monopolizadas por la religión y por las instituciones religiosas, es decir, por las iglesias. Antes de que hubiera ideologías en izquierda o derecha, con los matices que dentro de la izquierda, la derecha, al centro, cualquier posición geométrica que queramos señalar, administraban a las creencias y a las ideas de las personas, de la gente, lo que existían eran sectas y configuraciones religiosas que, reformándose las unas a las otras, trataban de enmendarse la plana mutuamente. De tal manera que allí donde había una religión siempre había una secta alternativa a esa religión, o incluso cuando había una iglesia institucionalizada ya políticamente, religiosamente, teológicamente, surgían otras sectas alternativas calificadas de heréticas, es decir, los cátaros o albigenses, los arrianistas, los anabaptistas, etcétera. Es decir, que antes de que hubiera ideologías organizadas políticamente en nombre de la democracia, por ejemplo, existían creencias religiosas organizadas o desorganizadas religiosamente, pero la gente siempre ha buscado creencias para legitimar el enfrentamiento mutuo, de tal manera que resulta ciertamente muy difícil pacificar el comportamiento humano, porque el ser humano siempre es un individuo que trata de buscar la forma de legitimar sus impulsos psicológicos en nombre de una religión, en nombre de una ideología, o cuando no, en nombre de una plataforma de autoayuda o de un discurso de autoayuda que permita aparentemente seguir vendiendo humo. Por eso he dicho muchas veces que detrás de muchas filosofías, detrás de muchas religiones, detrás de muchas formas de hablar que invitan a la autoayuda, no hay absolutamente nada más que pretender el monopolio, la pretensión del monopolio de las creencias humanas en nombre de una religión, de una ideología o de una filosofía. Pablo Neruda optó por una de estas ideologías, se comprometió plenamente con ella y sometió buena parte de su actividad literaria a satisfacer las exigencias de esta ideología. Bien, somos conscientes de eso, pero al margen de ello no vamos a entrar en esto se lo dejamos a los ideólogos y lo dejamos en manos de todas aquellas personas que hacen de la literatura una especie de puta a la que convierten en la cama de la ideología que más adecuada les parece. Para mí la literatura no es eso, para mí la literatura es una exigencia de conocimiento humano, es una exigencia de inteligencia humana, y cualquier otro tipo de cosa la dejo en manos de quienes quieran ocuparse de ella, porque yo no soy responsable de lo que hacen los demás. Yo soy responsable de un concepto de literatura al cual me he dedicado a interpretar y analizar. Lo que los demás hagan con sus prejuicios, con sus ideologías, con sus filosofías o con sus creencias religiosas es cosa de ellos. Vamos a referirnos aquí, por lo tanto, a esta oda de Pablo Neruda, escrita
casi en versos bisílabos en muchos aspectos, en versos de 2 sílabas métricas. Ya saben que no es posible que haya un verso de una sola sílaba métrica. Los versos, aunque sean monosilábicos, desde el punto de vista de su articulación verbal, son métricamente siempre bisílabos. Hay muchos versos agudos, versos de una sola palabra, diríamos, pero no monosilábicos. Hay un componente muy altruista, muy ultraísta, también muy altruista, pero muy ultraísta en este poema, en esta oda, y vamos primeramente a leerla de manera interrumpida, de principio a fin, y después vamos a ir entrando en algunos detalles. Como todo el mundo sabe, Pablo Neruda vive los 3 primeros cuartos del siglo XX. Nace en 1904 y muere en 1973, en unas circunstancias muy inquietantes. Vamos a leer este poema y después vamos a ir analizando, considerando una serie de cualidades, de referentes, de términos que relacionados entre sí nos remiten a una determinada conceptualización de lo que Pablo Neruda quiere expresar en este poema. Neruda fue un poeta de verso fácil, hacía con muy pocas palabras una obra literaria, no siempre de una gran calidad literaria, pero sí siempre de una interesante resonancia. Es decir, es un poeta ya muy de la segunda mitad del siglo XX, y hay que reconocer que la segunda mitad del siglo XX apenas ha dado poetas valiosos. Algunos se escandalizará de esta afirmación, pero eso a mí me trae muy sin cuidado. Es decir, la primera mitad del siglo XX sí dio poetas valiosos, pero después de la Segunda Guerra Mundial, no diré que por culpa del triunfo de los Estados Unidos, pero lo que sí es cierto es que tras el dominio planetario de Estados Unidos, la literatura se apaga. No sé si esto guarda alguna relación siniestra, pero es indudable que el triunfo bélico y político de los Estados Unidos a mediados del siglo XX supuso un cambio y un trastorno enormemente importante en la concepción política y literaria del mundo y de la vida humana. Y la literatura ha perdido originalidad, ha perdido creatividad y ha perdido peso absolutamente en todas partes. De hecho, vemos hoy día que la literatura ha desaparecido de las instituciones educativas y creo que tardará muchísimo tiempo en volver, y la vida de muchos de nosotros concluirá sin volver a ver la literatura en las universidades. De hecho, hoy día yo me atrevo a afirmar que prácticamente apenas un 5 o un 10% de la población universitaria actual podría hacer una interpretación del Quijote digna de presentarse en un congreso o en una exposición pública. Quiero decir que la mayor parte de los estudiantes universitarios de hoy son incapaces de interpretar el Quijote. La mayor parte de los estudiantes universitarios de hoy son incapaces de interpretar el Quijote. Pueden seguir a Cervantes como quien sigue al flautista de Hamelín, como una rata, pero no son capaces de interpretar el Quijote. Vamos a la oda al primer día del año de Pablo Neruda. Escribe el poeta: lo distinguimos como si fuera un caballito, diferente de todos los caballos. Adornamos su frente con una cinta, le ponemos al cuello cascabeles colorados, y a medianoche vamos a recibirlo como si fuera explorador que baja de una estrella. Como el pan se parece al pan de ayer, como un anillo a todos los anillos, los días parpadean, claros, tintineantes, fugitivos, y se recuestan en la noche oscura. Veo el último día de este año, en un ferrocarril hacia las lluvias del distante archipiélago morado, y el hombre de la máquina, complicada como un reloj del cielo, agachando los ojos a la infinita pauta de los rieles, a las brillantes manivelas, a los veloces vínculos del fuego. Oh conductor de trenes desbocados hacia estaciones negras de la noche. Este final del año, sin mujer y sin hijos, ¿no es igual al de ayer, al de mañana? Desde las vías y las maestranzas, el primer día, la primera aurora, de un año que comienza,
tiene el mismo oxidado color de tren de hierro. Y saludan los seres del camino, las vacas, las aldeas, en el vapor del alba, sin saber que se trata de la puerta del año, de un día sacudido por campanas, adornado con plumas y claveles. La tierra no lo sabe. Recibirá este día dorado gris celeste, lo extenderá en colinas, lo mojará con flechas de transparente lluvia, y luego lo enrollará en su tubo, lo guardará en la sombra. Así es, pero pequeña, puerta de la esperanza. Nuevo día del año, aunque seas igual, como los panes a todo pan, te vamos a vivir de otra manera, te vamos a comer, a florecer, a esperar. Te pondremos como una torta en nuestra vida, te encenderemos como candelabro, te beberemos como si fueras un topacio. Día del año nuevo, día eléctrico fresco, todas las hojas salen verdes del tronco de tu tiempo. Corónanos con agua, con jazmines abiertos, con todos los aromas desplegados, sí, aunque solo seas un día, un pobre día humano. Tu aureola palpita sobre tantos cansados corazones, y eres, oh día nuevo, oh nube venidera, pan nunca visto, torre permanente. Bien, es un poema muy valioso, aunque lo haya escrito Pablo Neruda, no tiene que ver, no sean maliciosos. Es un poema muy valioso. Es un poema con toques ultraístas, con versos muy cortados, muy casi monosilábicos, que no lo son bisílabos, son agudos, son versos crudos. Son versos también muy tristes, pero con un optimismo propio de una época que artificiosamente se alegra a sí misma huyendo de la realidad. ¿Hacia dónde? Pues como este tren hacia donde no se sabe. Naturalmente el poema remite al tópico del camino, la vida como un camino, en este caso como un camino muy determinado, como un camino previamente trazado. No se hace camino al andar, sino que ya el camino está hecho por el riel, por la vía del tren. Y el tema fundamental, que no se menciona más que en el título, es decir, si no fuera por el título exactamente no sabríamos a qué se refiere el poema prácticamente, la oda, la canción, el cántico, el poema al primer día del año, que distinguimos, el ser humano lo distingue colectivamente, no es yo lo veo, yo lo distingo como los demás, lo distinguimos todos colectivamente, quiero decir, hay un consenso respecto al calendario, que no es poco, como si fuera un caballito diferente de todos los caballos, un caballito diminuto, es decir, como un juguete, como si fuera un caballo de juguete, casi diríamos, diferente a todos los caballos a los que no son de juguete. Es decir, se tiene un concepto de similitud, porque no se dice que el primer día del año es un caballito, no, se dice que es como un caballito. No es lo mismo la metáfora que el símil, no es lo mismo identificar dos términos distintos, por una serie de cualidades comunes que postula la literatura como tales, que establecer una comparación por algún tipo de relación que el lector debe verificar, debe valorar, debe aquilatar. Un caballito diferente de todos los caballos, es como si fuera un juguete, casi un juguete navideño. Adornamos su frente con una cinta, le ponemos al cuello cascabeles colorados, es decir, con color, no necesariamente rojos, cascabeles cromáticos, coloridos, y a medianoche vamos a recibirlo como si fuera el explorador que baja de una estrella. No estamos hablando de Papá Noel, estamos hablando de una figura casi luminosa o celestial, pero no religiosa, es como si fuera un explorador. No habla de un astronauta que baja de una estrella, no habla de Papá Noel, habla en términos mucho más abiertos y poéticos. Es decir, que se le espera como si fuera un pequeño juguete, como si fuera una ilusión, como si fuera un objeto que estimulara nuestras emociones a medianoche, justo a la hora puntual en la que el año nuevo comienza, ¿no? Naturalmente, cuando alguien se toma las uvas de fin de año, no lo hace de manera tan poética, tan emotiva, sino que suele hacerlo de manera muy ruidosa,
con una serie de figuras supuestamente famosas que hacen cosas que aquí no voy a calificar respecto a lo que podría yo literalmente pensar sobre las cosas que hace ese tipo de gente, que nos invita muy ruidosamente, muy chabacanamente, muy... en fin, vamos a dejarlo así ya, a cambiar de año, a hacer el tránsito del año. Parece que el cambio de año tiene que estar mediatizado por ese tipo de comportamientos o formas de ser mediatizadas, televisivas, públicas o internauticas, y que no cabe otra forma de pasar el año. Aquí Pablo Neruda no está precisamente invocando eso, sino que percibe la llegada del nuevo año como un caballito diferente de todos, como un objeto diferente de todos, al que se contempla con emoción, con entusiasmo, con cierta esperanza, que se le aprecia como un día igual a los demás, pero con algún toque de originalidad, con alguna esperanza o ilusión de originalidad, como una esperanza que baja del cielo, de alguna estrella. A partir de aquí ya este objeto lúdico, este objeto manipulable, dominable, como un niño puede manipular determinados objetos, como algo inofensivo, porque un juguete realmente es algo inofensivo. Claro, me dirán ustedes, ¿y los juguetes bélicos? Los juguetes bélicos son inofensivos, porque si fueran ofensivos no serían juguetes, serían armas de fuego, ¿no? Otra cosa es que ya ustedes vean en los juguetes bélicos pues algo atroz y terrible. Mi generación, que se educó con juguetes bélicos, parece ser que es la más pacifista de la historia, y la siguiente, que ya no se educó con juguetes bélicos, seguramente tendrá que protagonizar una guerra. Pero bueno, eso es otra cuestión. La segunda estrofa ya identifica este nuevo año como un pan, no como una oblea con la que se comulga, no como un cuerpo de Dios que se ingiere, sino como un elemento que, sin ser tampoco religioso, remite a un pan nuestro de cada día, literalmente, porque es un día más, es un pan nuestro de cada día, es la esperanza del alimento, en definitiva, es la esperanza de una pervivencia vital, como el pan se parece al pan de ayer, es decir, viene a ser como, insisto, no diré el pan nuestro de cada día, porque eso es una intertextualidad religiosa, que está en la religión porque está en la vida, en definitiva, es decir, la supervivencia, el vivir día tras día, año tras año, es decir, pasar la frontera de un año es al menos haber vivido un año más. Nunca sabremos si dentro de un año seguiremos aquí, no lo sabemos. En realidad no sabemos si nunca sabe uno si terminará de hacer lo que hace, si la grabación de un vídeo, la interpretación de una pieza musical, la lectura de una obra literaria. Como diría Unamuno también, un 31 de diciembre, en su poema Es de noche en mi estudio, escribiendo unos versos, concluye: los terminé y aún vivo, cuando años más tarde moriría también una tarde de un 31 de diciembre en Salamanca, de un ictus, de una apoplejía. Como el pan se parece al pan de ayer, como un anillo a todos los anillos, los días parpadean claros, tintineantes, fugitivos, y se recuestan en la noche oscura. Este concepto de cómo de entre mis manos te resbalas, que diría Quevedo, esa concepción del tiempo fugitivo, veloz, que no se detiene nunca, aquí está muy presente, pero asociado a la supervivencia. Es decir, como el pan se parece al pan de ayer, como un anillo a todos los anillos. El anillo es el símbolo de la alianza, es el símbolo más poderoso de la alianza, que en definitiva llevamos en un dedo que lleva el nombre del anillo, el anular. Es una de las expresiones más poderosas que hay de alianza, en definitiva. Y es mucho más importante la alianza de lo que parece. Veo el último, prosigue la siguiente estrofa, veo el último día de este año en un ferrocarril hacia las lluvias. Bien, aquí pasamos de la cronografía a la topografía. Pasamos, el poema es un poema claramente cronográfico, del mismo modo que el romance del prisionero, que por mayo era por mayo, es decir, nos sitúa en un determinado contexto del calendario, en un determinado punto del calendario. Es un poema cronográfico, y aquí también, porque habla de la oda al primer día del año, nos sitúa frente al primer día del año, quedan 48 horas, siempre quedan unas horas para el próximo primer día de año, ¿no? Aquí quedan muy poquitas horas. Entonces veo el último día de este año, ¿en dónde? Aquí pasamos de la cronografía a la topografía.
en un ferrocarril hacia las lluvias, es decir, lo ve en movimiento. Y dirán ustedes, vaya chorrada que dices. Y la chorrada no la digo yo, en todo caso la chorrada la dice el poeta. Es decir, no estamos en un punto fijo en el universo. De hecho, no hay puntos fijos en el universo. La física, si algo nos enseña desde Newton, es que no hay puntos fijos en el universo. Y ya desde antes de Newton también. Desde Copérnico y Kepler también. Día de este año, en un ferrocarril hacia las lluvias, es decir, viajamos fugazmente en el tiempo y en el espacio, en el ferrocarril que se supone que va a toda la velocidad disponible de ese momento histórico, pero hacia las lluvias, no hacia el levante, sino hacia el poniente, no hacia el mediodía, sino hacia la medianoche. Claro, el poema es también, en cierta manera, un nocturno, porque el centro de gravedad está en la medianoche, está en el tránsito del año, a las 0 horas del nuevo día, en definitiva, en un ferrocarril hacia las lluvias del distante archipiélago morado. Es decir, casi un mundo poetizado como ajeno. Y el hombre de la máquina. El hombre de la máquina es casi, aunque sea un genitivo de calificación, un genitivo atributivo, el hombre de la máquina, el maquinista, un genitivo de atribución, es como si dijéramos el maquinista. Nótese la metábasis, el hombre, la máquina, el hombre-máquina, en definitiva, con todo lo que en el siglo XX significa el hombre-máquina, sobre todo si lo asociamos a un intertexto literario socialista o de realismo social, el hombre-máquina, que aquí no está funcionando con la misma intensidad con la que opera, aquí no funciona con la misma intensidad con la que opera en otros poemas o en otras obras de Neruda. Y el hombre de la máquina, es decir, el maquinista. Complicada como un reloj del cielo es casi como un reloj cósmico, como un mecanismo newtoniano, agachando los ojos a la infinita pauta de los rieles. En definitiva, es un futuro inextinguible, un futuro inagotable, la infinita pauta de los rieles. Es decir, la vida no tiene fin, la vida no tiene final, continúa constantemente. Es decir, nótese cómo hemos pasado del juguete inicial al pan de la supervivencia de cada día, a la máquina, al hombre máquina. Es decir, cómo el poema de alguna manera sugiere que el hombre forma parte de una estructura que lo rebasa constantemente, una máquina complicada como un reloj del cielo, y cómo el ser humano agachando los ojos, podría decir que mirando al cielo, pero no mira al cielo, mira a la tierra, mira a los rieles, agachando los ojos a la infinita pauta de los rieles, es decir, un camino que no tiene final, porque el tren no se detiene nunca, el tren no llega a la estación, es como el jinete de Lorca que nunca llega a Córdoba, lejana y sola. Es decir, aquí no hay un destino ni siquiera señalado, ni siquiera conocido. El destino es el nuevo año para pervivir en él, en definitiva. A las brillantes manivelas, nótese la hipálaje, las manivelas no son brillantes, no tienen luces propias. Es decir, las manivelas reciben el esplendor, la luminosidad del fogonero, es decir, de la caldera del ferrocarril. A los veloces vínculos del fuego, es decir, aquí hay una metáfora continuada, porque lo veloz es el tren, más que el fuego. En definitiva, el fuego se mueve con el tren y a su vez mueve al tren. Es decir, es un despliegue de figuras poéticas, metáforas, hipálages, muy logradas, muy bien logradas, para expresar esa continuidad de la vida humana ya envuelto en una maquinaria que resulta, por fortuna, indetenible. La siguiente estrofa se concentra ya en el conductor de trenes, en el maquinista, y aquí adquiere ya una valoración semántica que trasciende el objeto, el término físico al que se refiere. Fíjense, oh conductor de trenes, hay un apóstrofe, se refiere a él, desbocados hacia estaciones negras de la noche. Esa redundancia de la negritud. Insisto en que el poema es un nocturno, pero no es un nocturno romántico, es un nocturno ya posromántico, casi vinculado a la denominada poesía de la experiencia, en definitiva. Estaciones negras de la noche. Las estaciones negras de la noche son puntos fijos de la noche, es decir, son pausas en el movimiento. Esto hace pensar casi, no diré en el drama de estaciones de Strindberg, o en el teatro de estaciones esperpéntico incluso de Valle-Inclán, Las luces de Bohemia, por ejemplo, pero hacia las estaciones negras de la noche, con este adjetivo tan
especificativo, que no es epíteto, no a las negras estaciones de la noche, sino a las estaciones negras de la noche, valga la redundancia semántica. Este final del año sin mujeres, sin hijos, esto es un vacío terrible, sin familia, en definitiva, remite a un mundo vacío, o a una imagen del mundo vacío que el poeta trata de presentar como la antesala de un nihilismo. No es igual al de ayer, al de mañana, parece que el mundo estuviera vaciado de mujeres y de hijos, es decir, un mundo de soledad, pero de una soledad que se pone en tela de juicio, una soledad que se critica, que se censura, una soledad que no está enriquecida por una vida propia personal, que puede ocurrir en muchos casos en las soledades, evidentemente, soledades que titulan la obra de Góngora, por ejemplo, una soledad enriquecida, la soledad sonora, la cena que recrea y enamora, de la que hablaba San Juan de la Cruz, pero aquí de lo que se trata es de ponerle mala cara a un mundo que sitúa al ser humano en un aislamiento forzado, en una soledad, en una incomunicación, porque el mundo es un yermo, el mundo en este punto es un vacío, la soledad de un tren que no se sabe a dónde va, el viaje a ninguna parte, en definitiva, aunque esa ninguna parte sea el distante archipiélago morado, un ferrocarril que va hacia las lluvias de un distante archipiélago morado, el hombre y la máquina, no es el hombre y la tierra, como diría Rodríguez de la Fuente, es el hombre de la máquina, sin mujer y sin hijos, no es igual al de ayer, al de mañana, y volvemos de nuevo al contrapunto de la realidad que tenemos delante y a la valoración imaginativa o semántica de esa realidad. Nótese cómo el nihilismo se va a ir incrementando y la cita ante la naturaleza nos da lugar a la indiferencia. Vamos a verlo ahora mismo. Desde las vías y las maestranzas no tienen que ver con Sevilla, las maestranzas son en definitiva, es una organización de la vida que toma como referencia las caballerías o lo caballeresco por una parte, y por otro lado la maestranza remite también a talleres que tienen que ver con la ingeniería mecánica, tanto en el arte de la guerra como en la ingeniería para los tiempos de paz. En definitiva es el arte de las caballerías o el arte, por extensión, de cualquier forma de ingeniería mecánica, bien para el arte de las batallas o para el arte de la paz. Desde las vías y las maestranzas, talleres. El primer día, la primera aurora, de un año que comienza, tiene el mismo oxidado color de tren, de hierro, y saludan. Claro, esto parece que la aurora en Nueva York tiene 4 columnas de cieno. Esta imagen de un amanecer cuya esperanza está totalmente marchitada, porque es la misma frustración de todos los días, de todos los amaneceres, como plantearía Lorca en Poeta en Nueva York. Desde las vías y las maestranzas, el primer día, la primera aurora, de un año que comienza, tiene el mismo oxidado color de tren de hierro. Claro, esto es una metáfora que impregna de frustración la esperanza del amanecer del día siguiente. Es decir, parece que damos por sentado que el año que viene será un año que cargue con el óxido de los anteriores. Esos chorreones de óxido que pueden tener las locomotoras del mar, por ejemplo, los grandes barcos, y saludan los seres del camino. Ahora pasamos de la máquina, de ese futurismo ya trasnochado en el momento en el que escribe Neruda el poema, a los seres vivos del camino. Pasamos de la máquina a la naturaleza, a la fauna, más que a la flora, a la fauna. Los seres del camino, las vacas, las aldeas, en el vapor del alba, sin saber que se trata de la puerta del año, de un día sacudido. Esto del sacudido ya suena mal, no porque el poeta no tenga calidad, sino porque lo que remite es a la mala calidad del año que viene, una vida sacudida, una vida empujada, una vida que no se mueve por inercia propia, sino empujada por la adversidad, una vida empujada por la adversidad, sacudido por las campanas, adornado, suponemos que artificialmente, con plumas y claveles. La pluma desmerece al clavel en este punto, aunque contenga una decoración modernista propia de los años 20, la pluma y el clavel, fuera de ese contexto puede resultar desvanecedora, en definitiva, puede resultar hasta negativa. La pluma y el clavel es una imagen muy modernista. Otra cuestión es que fuera del contexto modernista perviva esta imagen como algo valioso y se torne algo delusorio, algo frustrante.
Lo cierto es que aquí lo que se plantea es una indiferencia terrible de la naturaleza, es decir, a la naturaleza le importa un comino que el ser humano celebre el cambio de año. Si es que tiene algo que celebrar en ese cambio de año. Los seres del camino, las vacas, las aldeas, en el vapor del alba, sin saber que se trata de la puerta del año, de un día sacudido, un día negativamente movido por campanas, por una especie de ilusión artificiosa. El ser humano trata de darse ánimos a sí mismo para afrontar el nuevo año que va a ser igual que el anterior. La naturaleza no empatiza con el ser humano. Esta es una visión totalmente antirromántica de la naturaleza. Para los románticos, la naturaleza estaba en concomitancia con el ánimo propio. Es decir, que si el ser humano estaba alegre, la naturaleza estaba alegre. Si el ser humano estaba triste, la naturaleza estaba triste. Si el ser humano estaba atormentado, es porque fuera había una tormenta. De tal manera que la naturaleza era la banda sonora de los estados de ánimos propios de cualquier ser humano, del estado de ánimo propio de cualquier ser humano. Pero para un poeta ya del siglo XX, la naturaleza ha desconectado de los estados de ánimo del ser humano. Pienses en la poesía de Thomas Hardy, El gamo ante la casa solitaria, ¿no? Donde ya tiene una concepción completamente indiferente la naturaleza y el mundo animal del ser humano. Ustedes imagínense que tienen un perro y el perro no les hace caso. Claro, esto para el ser humano es lo más frustrante que hay, tener un perro que no te haga caso. Es lo más frustrante que hay para el ser humano, porque los seres humanos en el mundo actual buscan la compañía de los animales, entre otras cosas porque no encuentran ninguna satisfacción en otra forma de relacionarse con seres vivos, y entonces buscan la compañía de animales que emotivamente se empaticen con ellos, se identifiquen con ellos. Pues imagínense ustedes que tratan de empatizar con un animal y el animal no les hace caso. Tienen dos opciones: imaginar que a pesar de todo el animal les hace caso, o asumir el desengaño. El planteamiento de este poema es asumir el desengaño de que las vacas miran con indiferencia la artificiosa emoción humana ante el cambio de año. De tal manera que la naturaleza contempla con indiferencia el ánimo humano, el comportamiento humano. Dicho más crudamente, la naturaleza contempla con absoluta indiferencia y con absoluto desprecio el entusiasmo que el ser humano puede mostrar por la naturaleza, y no comprende de ninguna manera el idealismo con el que el ser humano se relaciona con la naturaleza y con los animales. Eso es algo que el ser humano, si fuera consciente de ello, jamás le perdonaría ni al animal ni a la naturaleza. Es decir, el ser humano que se entusiasma contemplando una nube o contemplando una montaña, exige que la montaña reconozca y agradezca de alguna manera o comparta con el ser humano ese entusiasmo. A la montaña le importa un pepino, le importa absolutamente un pepino. Es totalmente indiferente. Las nubes son completamente indiferentes respecto a las emociones de los seres humanos que se extasían contemplándolas, ¿no? Por completo. Y en el caso de los animales, pues en muchísimos aspectos ocurre exactamente lo mismo. Otra cosa es que el ser humano considere que no es así, y considere que las nubes se emocionan cuando el ser humano las contempla y les hace fotos o les dedica poemas. Bien, pero cada uno es muy libre de pensar lo que quiera mientras la realidad no le acuse recibo. Siguiente estrofa. La tierra no lo sabe. Es decir, esta concepción de que la tierra, como compendio sintético y general de la naturaleza, ignora completamente las inquietudes humanas, es decir, las celebraciones y las autocelebraciones humanas, a la tierra, a la naturaleza, al mundo, a la realidad, le importa un pepino el ser humano. El ser humano que se cree la figura por excelencia de la creación, que se cree el centro del universo, y hoy día cada ser humano se cree que él es el centro del universo, hoy día cada ser humano cree que el centro del universo está allí donde ese ser humano está. O sea, que imagínense. Pues la Tierra no lo sabe. El problema es que el resto de los seres humanos también se ignoran mutuamente los unos a los otros. La Tierra no lo sabe. Recibirá este día dorado, gris, celeste, lo extenderá en colinas, lo mojará con flechas de transparente lluvia, la lluvia como flecha, y luego lo enrollará en su tubo y lo guardará en la sombra. Es decir, que lo que hoy es, mañana quedará en el olvido. Claro, esto es Internet. Lo que hoy es, mañana quedará en el olvido. Pero es que antes de Internet así era la vida también, en definitiva. La indiferencia absoluta de la naturaleza ante la acción humana es brutal. Es absolutamente desoladora. Es decir, si el ser humano fuera consciente de lo que la naturaleza en realidad lo desprecia porque lo ignora,
quedaría completamente perplejo. Claro, muchos de los movimientos actuales pretenden identificar el animismo del ser humano con el animismo de la naturaleza, como si hubiera posibilidad de que el ser humano tratara de tú a la montaña, tratara de tú a tú pues a los cocodrilos, al universo, a las auroras boreales. Es decir, eso es completamente indiferente, esto es una ilusión más, un idealismo más, en virtud del cual el ser humano proyecta una especie de relación mística, en lugar de hacerlo con Dios, pues lo hace con la naturaleza, o con los animales, o con las fuerzas cósmicas, ¿no? Como en aquella universidad de un determinado país al que fui en cierta ocasión y me invitaban a dar una conferencia y dijeron que siempre antes de una conferencia pues invitaban a comer al conferenciante y después de la comida se cogían todos de las manos e invocaban a las fuerzas cósmicas, ¿no? Y allí me cogieron de las manos invocando a las fuerzas cósmicas, imagínense ustedes. Pues la indiferencia de las fuerzas cósmicas es manifiesta, pero bueno, el ser humano puede imaginarse que habla con fantasmas y tener una terapia de grupo de esta manera. Lo guardará en la sombra, es decir, en el olvido, en el nihilismo, es decir, en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada, en definitiva. Es decir, remite una vez más a los versos de Góngora en el poema, en uno de tantos poemas dedicados al motivo del Carpe Diem, en definitiva. Ya entrando en las estrofas finales, aflora, frente a este nihilismo, aflora una esperanza, pero sin autoengaños. Hay una autocelebración, vamos a animarnos, porque al fin y al cabo cruzamos la frontera para un nuevo año, en el que no sabemos si sobreviviremos o no sabemos si el año que viene estaremos aquí o no por estas fechas, pero eso tampoco importa, porque llegará un momento en el que no estaremos en ninguna parte y no pasará nada. Por eso la vida humana se sobrevalora excesivamente, porque todos los días mueren millones de personas y no pasa absolutamente nada, el mundo sigue igual. Mueren los seres humanos para que la especie sobreviva hacia caminos inciertos, rieles infinitos, en definitiva. Entonces brota de alguna manera cierta esperanza, cierta ilusión, desengañada, pero inextinguible también, en los siguientes términos. Así espero una adversativa final. Es decir, a pesar de todo este nihilismo, a pesar de toda esta indiferencia, pero pequeña puerta de la esperanza. Claro, la palabra sagrada. La esperanza es lo último que se pierde. Lo primero que se pierde es la confianza. Lo primero que se pierde es la confianza. Los malos, cuando son verdaderamente inteligentes, lo primero que hacen los malos es inducirnos a dudar de los buenos. Entonces, lo primero que se pierde es la confianza, lo último suele ser la esperanza. Bien. Pequeña puerta de la esperanza. La puerta de la esperanza siempre es pequeña, siempre es muy pequeña, tan pequeña que difícil es entrar en ella. Pequeña puerta de la esperanza, nuevo día del año, son metáforas de aposición. El nuevo año, el nuevo día de año es una pequeña puerta de esperanza. Aunque seas igual como los panes a todo pan. Bien, pero eso nos asegura una supervivencia, el pan nuestro de cada día. Te vamos a vivir de otra manera, aunque seas como siempre, te vamos a vivir de otra manera. Vamos a animarnos, en definitiva, vamos a celebrarlo, vamos a hacer una autocelebración. En definitiva, te vamos a vivir de otra manera, te vamos a comer, a florecer, a esperar. Es decir, nos vamos a ilusionar contigo, aunque en realidad nos traigas lo mismo que el resto de los días, ¿no? Pero te pondremos como una torta en nuestra vida, es decir, como una tarta, como un dulce, como algo digno de un pequeño manjar. Te encenderemos como candelabro, es decir, te haremos una fiesta, aunque seas un día como los demás, pero te vamos a celebrar. Te beberemos como si fueras un topacio, es decir, como si fueras una joya, como si fueras una piedra preciosa, licuada, te beberemos. Y toda una aposición, es casi la penúltima estrofa, que es una estrofa nuclear. Día del año nuevo, día eléctrico fresco, todas las hojas salen verdes del tronco de tu tiempo. Aquí de nuevo, verde que te quiero verde. El año nuevo te quiero verde, te quiero joven, te quiero fructífero, te quiero fértil. Es un cántico más basado en la ilusión, fruto del desengaño, que en la ilusión engañosa, en definitiva. Corónanos, un imperativo. Es el primer imperativo que se dirige al nuevo año, es decir, danos cierta satisfacción. No dice felicidad, es mucho más inteligente Neruda que todo esto, mucho más astuto. Corónanos con agua, con jazmines abiertos, de nuevo esa decoración floral tan propia de la poesía modernista. La rosa, que es la flor del Renacimiento, frente al jazmín,
u otro tipo de flores menos ortodoxas, el azahar, toda esa decoración floral del teatro de Lorca, de la poesía de Lorca, de la poesía de Juan Ramón, de la poesía de Rubén, la decoración floral del modernismo, con jazmines abiertos, con todos los aromas desplegados, esta plenitud de la sensorialidad, el agua, la flor, los sentidos al máximo rendimiento, esto es casi como si a un cactus, el poema es un cactus, le sale una flor. La flor es la esperanza del año nuevo, en definitiva. Como diría Cervantes, dure la vida, que con ella todo se alcanza. Dure la vida, que con ella todo se alcanza. Eso es la declaración de uno de los galeotes que va a galeras y aún así tiene una esperanza, la esperanza cervantina, dure la vida, que con ella todo se alcanza. Corónanos, año nuevo, con agua, con jazmines abiertos, con todos los aromas desplegados, sí, esa rotunda afirmación, sí, aunque solo seas un día pobre, día humano. Claro, los días humanos son días pobres. Recientemente una persona me decía, qué feliz, qué infeliz es la gente, qué infeliz es la gente. Claro que la gente es muy infeliz, por eso se pasa la vida buscando la felicidad. La felicidad es el objetivo de las sociedades humanas fracasadas. El que solo buscan la felicidad, quienes viven infelizmente. Una persona que vive sana y saludablemente no pierde tiempo buscando la felicidad, la tiene. Esa rotunda afirmación, sí, aunque solo seas un día, un pobre día humano, tu aureola palpita sobre tantos cansados corazones. Estos versos casi de un solo golpe de voz, que en realidad son dos, porque no hay versos de una sola sílaba métrica, como he dicho al principio, son todos versos bisílabos como mínimo. Palpita sobre tantos cansados corazones. Es casi lo que la estilística remitiría a un agotamiento de la vida humana, pero aún así hay esperanza. Y eres, oh día, esa apóstrofe, esa invocación al nuevo año, ese conjuro a la satisfacción del nuevo año, oh día nuevo, oh nube venidera, pan nunca visto. El pan inédito es el pan de todos los días, pero este es nunca visto. Torre, la imagen erguida y fuerte. La torre remite siempre a una construcción eréctil, firme, sólida, robusta, permanente. Torre permanente. Estamos lejos aquí de las torres de Joray, arruinadas a las que cantaba Quevedo. Es una torre permanente, es un símbolo fálico, firme. No empezaremos aquí con el psicoanálisis, que si fertilidades y cosas de ese tipo, pero es una afirmación de fuerza, la que concluye, y de optimismo, de alzamiento. Alzamiento en un sentido moderado, razonable. Claro, hablar de alzamiento en términos de Neruda, ustedes me comprenden. Pero, oh nube venidera, pan nunca visto, torre permanente. Es decir, el poema, que comienza con una gran tristeza y se confirma en un gran nihilismo y con una gran indiferencia de la naturaleza, es decir, a pesar del nihilismo de la vida, lo sabemos que la vida termina con la muerte y se acaba todo, sabemos de la indiferencia de la naturaleza, es decir, no nos ilusionamos ni con la montaña, ni con los perros, ni con los animales, ni con los renacuajos, ni con los alojotes a los que entusiasmado aquel personaje de Cortázar miraba en una pecera como bobo que era. El personaje, no Cortázar. Y este nihilismo, esta indiferencia hacia la tierra a la que canta Mahler en Das Lied von der Erde, la canción de la tierra, o a la que canta Alexandre en Pasión de la tierra aquí es indiferente. Estamos muy lejos de la canción de la tierra de Mahler y estamos muy lejos de la Pasión de la tierra de Vicente Alexandre. Aquí la tierra es totalmente indiferente. El ser humano está más solo que nunca. Y a pesar de todo, a pesar de la soledad, a pesar de un mundo infértil, a pesar de un mundo sin mujer, sin hijos, a pesar del vacío, a pesar de ir en un tren en movimiento hacia no se sabe dónde, entramos en un año nuevo y en esta autocelebración a la que el propio poeta, a la que el propio Pablo Neruda otorga esta oda del año nuevo, a pesar de todo, hay razones no para el engaño ni para la falsa ilusión, pero sí hay razones también para el optimismo. Cuando grabamos este vídeo quedan 48 horas para empezar un nuevo año. Y a pesar de todo lo que pesa, me van a permitir que les desee un feliz año nuevo y un próspero cambio de etapa. Sinceramente, se lo deseo. Si ustedes llevan aguantándome casi 10 años, si ustedes llevan viendo
los que más, probablemente 1400 vídeos. Sinceramente, les deseo que tengan salud, porque cuando alguien pregunta en qué consiste la felicidad, mi respuesta ha sido siempre clara. La felicidad consiste en tener salud, y en tener literatura, y en tener música, pero sobre todo en tener salud. Sinceramente, les deseo un feliz año nuevo, y nada más, porque como diría Cervantes, dure la vida, que con ella todo se alcanza. Salud y suerte.